Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Dios Rey celestial, Dios Padre, todopoderoso Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que iluminas esta santísima noche con la gloria de la resurrección del Señor, acrecienta en tu iglesia el espíritu de adopción de hijos, para que renovados en el cuerpo y el alma, te sirvamos con plena fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. El apóstol compara la experiencia del bautismo con la Pascua del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que fuera destruido de este cuerpo de pecado, y así dejaremos de ser esclavos del pecado, porque el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir para Dios, así también ustedes considérense muertos al pecado
y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. La resurrección de Cristo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proeza. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. La resurrección de Cristo ha renovado nuestras vidas de sentido, de verdad, de amor, de alegría y de esperanza. Estamos llamados a gozar de la misma vida divina de Dios. Escuchemos la proclamación del Evangelio. Estaremos de pie. El Señor esté con ustedes. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.
Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando ya salía el sol, fueron al sepulcro. Y decían entre ellas: ¿quién nos ponerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando esta solemne vigilia de la resurrección de nuestro Señor. En ella podemos contemplar y ver de un Dios ha ido creando todas las cosas, como nos narraba la primera lectura, de un modo ordenado, y como momento culmen de su creación coloca al hombre. Y en dos momentos de esta creación va a decir Dios que lo que había hecho al contemplar era muy bueno. Cuando termina de crear tanto los astros, de separar las tinieblas de la luz, de separar el agua de la tierra, de hacer surgir la vida en las aguas y sobre la tierra, va a decir que vio lo que hizo y era muy bueno. Inmediatamente va a decir: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y encomendémosle la obra de la creación, para que el hombre, guiado por el Espíritu de Dios, conduciera todo lo creado a su perfección. Y después de terminar de crear al hombre, de colocarlo en el paraíso, de darle toda la creación, como dice también, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y le diste el mando sobre tus obras. Dios va a decir que era muy bueno, y dice el texto: descansó. Es decir, Dios entra en el reposo, y de esa manera también toda la creación está llamada a descansar, y asimismo el hombre en ese descanso rendirle el culto a Dios, y también por medio de él toda la creación. La segunda lectura nos hablaba del sacrificio de Abraham, es decir, prefiguración del sacrificio de Cristo en la cruz. Es una figura profética que está hablando de qué manera Dios entregará a su Hijo unigénito para que justamente Él, siendo crucificado, nos justificara en su inocencia, nos purificara con su sangre
nos fortaleciera con su cuerpo entregado en la Eucaristía y en sus llagas sane nuestra rebeldía. La lectura del libro del Éxodo, en ese episodio tan dramático en el que Dios nos habla de qué manera Dios libera a su pueblo, esta lectura no es otra cosa que la continuación de la que hemos escuchado, o al menos han escuchado los que participaron el jueves de la Cena del Señor, de qué manera el Señor le daba las instrucciones al pueblo de Israel que estaba en Egipto para celebrar la Pascua. Este texto es una continuación de aquel en el que después de terminar de celebrar la Pascua, el pueblo es conducido para cruzar el Mar Rojo. Figura justamente del bautismo, es decir, necesariamente para tomar posesión de la tierra, ya no una tierra material, sino de la tierra que da fruto en abundancia, que es la gracia, que es lo sagrado, es necesariamente entrar por medio del agua, es decir, cruzar. Y por eso la vigilia pascual, desde sus orígenes, es en la que se administran los sacramentos de la iniciación cristiana. En el cruce del pueblo de Israel, el pueblo elegido por el Mar Rojo, está prefigurado nuestro bautismo. Va a decir Pablo, si nosotros no somos sumergidos en la muerte de Cristo, no resurgiremos con él victorioso de su muerte en la resurrección. Por eso es necesario ser sumergido en el vientre de la Iglesia y emerger de ella, que es la pila bautismal. Ahí somos sepultados en Cristo y ahí resucitamos en Cristo. Y al contemplar justamente la obra de Cristo en el bautismo, también nosotros tenemos que cantar y glorificar a este Dios de la misma manera, así como liberó al pueblo de Israel, también glorificar porque Él nos ha liberado. Decir, cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Se ha cubierto de gloria porque me rescató de la muerte y me trajo a la vida. De esa muerte en la que el pecado me había dispersado, como dice el profeta Ezequiel que escuchábamos. Y justamente todo aquello que estaba ordenado por Dios y que tenía una finalidad, es decir, un fin establecido, el hombre por su soberbia, por su arrogancia, lo va a desordenar. El pecado produce el desorden. Produce no solamente el desorden a nivel de la creación, pero el pecado no es una entidad que está fuera y al margen del hombre. El pecado es aquel que echa una raíz muy sutil en la vida del hombre, tan sutil que algunos piensan que cuando tienen pecaditos así simple, en realidad comienza a echar raíz de a poco. Y eso que aparentemente es un pecadito va tomando todo, como una hiedra, la vida del cristiano, y le va sacando toda la savia que solamente el Espíritu puede dar, y que justamente cuando nos quedamos sin eso no tenemos nada para dar. Es como, para usar una figura, vieron las plantas parásitas como van secando un árbol, que aparecen así como algo extraño, como una rareza que se va mezclando, se va camuflando en el árbol, que uno no se da cuenta y solo termina de darse cuenta cuando lo secó todo, cuando succionó todo lo que tenía de savia y de riqueza y de vida. Cuando nosotros tomamos a la ligera las cosas de Dios, es porque empieza así a meterse, es decir, esto lo conozco, esto ya sé. Es lo que nos dice también el Papa, cuidado con el acostumbramiento. Ya esto ya lo sé, esto ya lo manejo, esto es cosas repetidas, celebramos todos los años. Así también se van viendo
las irresponsabilidades y las tareas que tenemos que hacer cuando no asumimos y cuando no tomamos conciencia que lo que celebramos es lo más sagrado. Cuando tomamos parte de la celebración, estamos entrando en esa tierra sagrada en la que Yahvé le había dicho a Moisés: quítate tu sandalia porque el lugar que pisa es sagrado. Siempre que celebremos el misterio, y no toda la asamblea y cada uno que ejerce un ministerio, tenemos que tener la capacidad de sacarnos esa mala costumbre del acostumbramiento, esto ya lo sé y lo manejo, y la soberbia y la arrogancia de decir: hago lo que me parece. De esa manera, es decir, nuestra vida espiritual y toda la riqueza que tenemos para aportar justamente a la comunidad y también para nosotros mismos, lo primero que nos privamos de la fiesta somos nosotros. Por eso el pecado siempre produce desorden. Produce, decía, la creación, produce en el orden de las relaciones personales, y más aún profundo es el desorden que produce en la relación con Dios. Ese desorden que causa el pecado en el corazón del hombre, que el hombre termina tergiversando el orden de la creación, termina tergiversando las relaciones y termina tergiversando su relación con Dios. Es lo que Dios en la lectura de Ezequiel va a decir: yo le sacaré ese corazón de piedra. Es decir, Dios se da cuenta de la incapacidad que tiene el hombre de tomar las cosas en serio. Por eso, solamente el resucitado es aquel que nos puede transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Pero para que el Espíritu actúe en la vida de uno, es necesario que tengamos el corazón de carne. Ya Dios no quiere infundir su ley en una piedra. Dios quiere infundir en algo que sea capaz de sentir, capaz de vivir, capaz de latir y transmitir apasionadamente eso que vive en su interior. Por eso dice ahí: grabaré mi espíritu, ahí sellaré definitivamente mi alianza. En el pregón pascual, si es que pudimos escuchar, dice: esta es la noche en que verdaderamente se ha unido lo humano con lo divino, y se ha unido el cielo y la tierra. Celebrar la vigilia pascual es entrar en la esfera de lo divino y dejar que lo divino entre en la esfera de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestra sociedad y, por qué no, de nuestra comunidad, que necesita ser transformada a la luz del resucitado. ¿Cuánto necesitamos caminar bajo la luz de aquel que nos trae la claridad con la vida? En un mundo que está ensombrecido por el pecado, que prefiere las tinieblas de la mentira, la impunidad, es decir, en todos los órdenes, desde la comunidad, desde la sociedad y el ámbito del país. ¿Cómo necesitamos que el resucitado nos dé claridad para que encontremos la verdad que Cristo en el viernes de la pasión decía: yo he venido al mundo, he venido para dar testimonio de la verdad, y quien vive en la verdad escucha mi voz? Como nación, como república, como patria, como comunidad, como provincia, necesitamos que la luz del resucitado nos ayude a escuchar la verdad, a vivir en la verdad y a buscar la verdad. No podemos vivir a media, no nos podemos conformar con celebrar al resucitado y volver a nuestras casas como decir: todo sigue igual. Porque si no, seríamos como los discípulos que, ante el aparente fracaso en que pusieron su esperanza, volvieron a las barcas y a las redes que dejaron en la orilla cuando Él los llamó.
Aun cuando tengamos esa actitud, hasta donde la bondad y la misericordia de Dios es para con nosotros como lo fue para con sus discípulos, que Él mismo se le adelanta y le espera en la orilla diciéndole: muchachos, ¿qué están haciendo? ¿No han entendido nada? ¿No comprendieron nada de lo que les fue anunciado? Tampoco nosotros muchas veces comprendemos y volvemos a lo cotidiano como si nada hubiese pasado y nuestra vida sigue de mal en peor, porque no le dejamos entrar a aquel que es capaz de iluminar, de la frialdad del corazón darnos el calor con la vida y su presencia, con su claridad y con su luz, y donde hay luz siempre hay vida, donde hay oscuridad siempre hay soledad y muerte. Por eso celebrar la resurrección significará dejarnos transformar por Él para transformar afuera. Si habla de una iglesia en salida, si no cambiamos el corazón, si no salimos de mirarnos nuestros propios ombligos, de mirarnos nuestros propios grupitos y nuestros propios carismas, ¿de qué iglesia en salida podremos dar testimonio cuando el Papa nos dice: sean aquellos que primerean en el amor, que se comprometen en las periferias existenciales, que están ahí presentes en los límites de la vida, donde hay que jugarse el todo por el todo, como Cristo no temió jugarse por cada uno de nosotros? Si nosotros no nos dejamos tomar de las manos por el resultado, salir de nosotros mismos, vamos a parecer como aquella comunidad mediocre de discípulos que por temor a los judíos, como dice el Evangelio de Juan, estaba encerrada, y estaba cerrada sobre sí misma, y estaba tambaleante, porque tampoco lo escucharon bien a Cristo. Ese Cristo que donó el Espíritu cuando expira en la cruz, solamente se hizo depositario los soldados que estaban alrededor, María que estaba al pie y el discípulo al que Jesús amaba. ¿Y los otros dónde estaban? Y frente a esta escena también me pregunto yo, ¿dónde hoy están los miembros de todos los grupos? ¿Dónde están todos los catequistas? ¿Dónde están todos aquellos que siempre y cotidianamente uno lo ve frecuentar en la comunidad cristiana? Pareciera volverse a repetir la misma escena, es decir, del alejamiento y el abandono, y nos alejamos de lo que es esencial en nuestra vida como cristianos. Si nosotros no logramos entender que el tríodo pascual es el corazón y la razón de ser de nuestro ser cristiano, y estamos celebrando cualquier otra Pascua en lugar de estar en la Pascua del Señor, ¿qué podremos transmitir? Si yo tengo que formar la conciencia y la mente de un niño que se me confía, si tengo que acercar a un hombre y a una mujer que viene a buscar a Dios en mi grupo, y yo no hice la experiencia de estar junto al Señor en la cena, compartir su cuerpo y entender el mandato de la caridad, estar junto a Él al pie de la cruz, experimentar y contemplar su resurrección, ¿de qué Cristo muerto y resucitado le voy a hablar? Para iniciar a nuestros hermanos en la vida y profundizar nuestra iniciación cristiana, es indispensable pasar sí o sí por el misterio pascual. La Pascua no es simplemente el domingo de resurrección, o el domingo del ramo, o el Viernes Santo en algunas piedades. La Pascua es estar en el corazón mismo de Cristo. Y fíjense la liturgia lo sabia que es. Se abre el jueves con la señal de la cruz y la invitación del que preside, y no se cierra
ni el viernes tampoco hay saludo ni despedida, recién hoy, porque se supone que como comunidad hemos velado y hemos estado junto al Señor. Nadie puede dar de lo que no ha hecho experiencia, nadie puede comunicar de lo que no ha vivido. Va a decir el autor del cuarto evangelio: lo que nosotros le transmitimos y le comunicamos es lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos tocado, para que ustedes creyendo tengan vida en abundancia. ¿Qué comunicaremos? ¿Por qué comunicarán estos hermanos que hoy no están en lo que es esencial? ¿De qué Cristo hablarán? ¿De qué verdad transmitirán? Recordemos, también en la Pascua, Cristo nos abre el camino y nos introduce en la casa del Padre. Nos hace sentar en la mesa de los hijos y nos hace sentir hijos y hermanos entre nosotros. Si no aprendemos a hacer la experiencia de familia y de comunidad en torno a la mesa del altar y de la Eucaristía, no podremos hablar que somos cuerpo de Cristo, que somos la familia de Dios y que somos sus consanguíneos. En el altar es necesariamente aprender a sentirnos hermanos y familia, aprender a dialogar, aprender a escuchar a un Dios que siempre tiene tendida la mesa para darnos lo mejor que tiene, que es su Hijo, y que el hombre no podrá dar nada en el mundo para comprar o pagar ese alimento del que solo el Padre nos otorga. Pero si seguimos en nuestra rebeldía, ese camino abierto por Cristo, nosotros no lo encontraremos. Encontraremos nuestros propios caminos, nuestras propias puertas, nuestras propias chozas y mesas vacías y frías, de soledad y donde no haya vida, porque solamente hacemos un Dios a nuestra medida. El resucitado es aquel que vuelve para decirnos: todo tiene que cambiar, todo tiene que transformarse. Y como cantábamos en el himno, en el pregón, si aún la creación fue el espectáculo maravilloso, no solo la creación, sino también la del hombre, fue lo más perfecto que Dios ha hecho, y de lo cual el hombre se puede deleitar, contemplar y jactarse, más maravillosa y perfecta es la redención que Dios alcanza al hombre por la muerte y la resurrección de su Hijo. De aquel que Pablo nos va a decir: cuidado, quien murió en Cristo tiene que obrar como una nueva criatura. No puede seguir siendo un cuerpo putrefacto en la vida que destila una fragancia rancia o un mal olor. Pablo va a decir: despidamos el olor de Cristo, la unción de Cristo, y por eso no nos quedamos en el sepulcro, sino que resucitamos. El perfume que llevaron las mujeres para ungir, fíjense cómo Cristo se le adelantó. Cuando ellas van, Él ya estaba resucitado. Y le van a decir: ¿por qué buscan acá, entre los muertos, al que está vivo? Aquel que le crucificaron ha resucitado y vive. Vayan y comuniquen a mis hermanos. Las mujeres, va a decir el texto, se quedaron asombradas y de tanto asombro hasta sentían miedo. Yo creo que el Evangelio de Marco, el Jesús resucitado del Evangelio de Marco, y sobre todo el espectáculo de la resurrección de Cristo, produjo el primer milagro en el mundo: haberle dejado muda y en silencio a las mujeres. Es la primera vez que se dice que las mujeres volvieron calladitas y no dijeron nada. Es un buen ejemplo también, a la luz del resucitado, morir en el chisme y quedarse callado cuando uno no tiene algo objetivo sobre qué hablar
o opinar. Que la objetividad de la resurrección nos ayude a ser transparente y coherente. Que la claridad de Cristo resucitado nos ayude a ser justos, a ser honestos y sobre todo a vivir en la verdad.